No, mejor vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Hermana, por favor. Segunda de Corintios 1, del 8 al 10. A ver si tiene la nueva versión NBI. Por favor. Segunda de Corintios 1, del 8 al 10. Vamos a darle lectura, hermano. Si lo quiere leer en su Biblia es igual, cambia un poquito las palabras, pero es del 8 al 10, hermana. ¿Ya lo leemos? Todos a una voz. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, gracias te damos, Padre Santísimo, porque una vez más, mi Señor, nos permites estar aquí, Señor, en tu casa. El día de hoy, Padre bendito, hemos venido a buscar tu presencia, Señor, a buscar tu consejo. Amado Padre, el día de hoy yo te ruego, Señor, porque seas tú hablando al corazón de mis hermanos, porque el mensaje que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy, Señor, sea un mensaje que sea de edificación para nuestra vida, que en este mensaje podamos encontrar nosotros, Señor, respuesta a esos problemas que estamos pasando, o que posiblemente podremos pasar en un futuro, Señor. Que en el mensaje de hoy pueda ser reconfortante para mis hermanos, Señor. Y más que nada, que este mensaje lo podamos llevar por obra, Padre Santísimo. No solamente que lo escuchemos, sino que lo llevemos a la práctica, que es lo que a ti te interesa. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis hermanos que hoy han dispuesto, Señor, en su corazón venir a escuchar tu consejo, venir a adorarte, venir a buscar de tu presencia, porque han dispuesto, Señor, de su valioso tiempo para estar aquí en el mejor lugar donde podemos estar. Gracias, Padre bendito, te doy y te ruego que seas tú tomando el control de este tiempo y de este espacio y que seas tú, Señor, 100% hablando a mis hermanos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Tome asiento, hermano. Leía yo este pasaje y ¿dónde está? No, sí, el 8. Y me llamó la atención esta palabra. Presión. ¿Alguien de aquí hoy se siente presionado? ¿O alguna vez se ha presionado por algo? ¿Sí? La mayoría de nosotros luego nos presionamos, ¿verdad? Ahora, ¿es mala la presión o es buena la presión? ¿Qué piensa usted? Depende de la presión, ¿verdad? Cuando iba a la escuela, un maestro siempre decía, cuando les pidan hacer algo, o les digan, ¿qué es mejor, esto o aquello? Usted siempre conteste, depende, ¿no? Depende para qué lo quiere. Ajá. Sí, ponía el ejemplo él, si un día le piden hacer una silla, usted, y le digan, ¿cuál sería mejor? Usted siempre, depende bajo qué condiciones va a estar expuesta. Ahí podemos decidir el material o la pintura que sea mejor, ¿verdad? Depende qué tanto peso vaya a cargar. Ahora sí que, dice el hermano, usted siempre aprenda a decir depende, ¿verdad? Igual la presión de la que vamos a hablar el día de hoy también depende. ¿De qué va a depender? No de la manera en que la veamos, porque podemos ver la presión como algo bueno o como algo malo. No de la manera en que piensemos ni que sintamos, porque podemos pensar igual de ambas maneras, ¿no? Que la presión es buena
o mala, o decir, no, yo pienso que la presión simplemente es mala. Ni lo que sentamos, sí, hermano. Ajá. Es que no actualizaste el teléfono, hermano. Pero fíjese, el tema de la presión, pero cuando hay un sentir, sí. O sea, si tiene algo importante, por algo que hacer, terminar la hora, un momento, es bonita la presión, va a ser algo útil. Así es. Algo que va a tener problemas. Y si yo me has estado hablando, y no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Pero para hacer, esto me presionaba para ganar dinero, ¿verdad? Ajá. Ganar dinero, tener más cosas materiales. Pero ahora me doy cuenta que tenía eso material y me llevaba al fracaso, tristeza, pero ahora me esfuerzo para tratar de hacer las cosas del Señor, porque si no, en vano solo. Así es. Bueno, entonces, esta presión que sufrí hoy, claro, me dio el Señor una hora de descanso. Y para mí, después de bendición, parece algo tonto, ¿verdad? Voy a decir, pero para mí sí, no, porque yo soy el que lo vive, Sí. ¿verdad? Yo soy el que lo está viviendo, ¿verdad? Me siento bien. Bueno, y aquí lo importante es qué es lo que vamos a hacer, cómo actuamos cuando nos sentimos presionados, ¿verdad? Entonces, ¿ha escuchado la frase que lo material nos enseña lo espiritual? Y casi siempre tiene razón eso, ¿verdad? Ahora, ¿usted ha visto cómo hierve, por ejemplo, el agua en una olla express? Hierve, ¿no? Está hirviendo por dentro se genera la presión. Y de repente, ¿qué pasa? Cuando llega a su máxima presión, como que se escapa el vapor, ¿verdad? Ajá. Y empieza ahí a chillar la olla express. Y ese vapor se va, se desperdicia, es inútil, por así decirlo, ¿verdad? Pero, ¿alguien ha visto una caldera? ¿Y qué es lo que pasa dentro? ¿Para qué se ocupa ese vapor que también se genera en una caldera ya, digamos? Es como una olla express, pero más grande, ¿verdad? Alguna vez tuve la oportunidad de realizar unas prácticas en un ingenio azucarero, donde obviamente pues se hace el azúcar, ¿verdad? Y veíamos ahí como desde que entra la caña, así como la cortan, llega a la fábrica y sale ya encostalada. Ajá, nosotros estábamos ahí a cargo de todo el proceso de la producción del azúcar. Y el proceso iniciaba con una caldera. Uh-huh. Se calentaba agua a tal presión, era una presión descomunal, se empezaba a generar el vapor y de repente el vapor era soltado con una gran presión. Por eso no se desperdiciaba como pasa en la olla express. Se utilizaba para poder mover el molino que se encargaba de triturar la caña. Se tritura la caña y sale el jugo, después se lleva al proceso, ¿no? Donde ya se evapora, se cristaliza y hasta que se empaca el azúcar. Pero aquí vemos cómo la presión ejercida en la caldera sirve para algo bueno, ¿verdad? Esa presión que se va a generar aquí va a ser para algo, va a retornar, vamos, con un poder que va a ser capaz de servir en varias partes del proceso. En primera va a mover el molino. En segunda sirve para los intercambiadores de calor, para los evaporadores que se encargan de separar el azúcar del agua. Para todo eso sirve ese poder de la presión del vapor. Ahora,
vamos a hacer una relación entre el poder y la presión. Y vamos a ver qué nos enseña la Biblia respecto a esto. Antes, me gustaría decir que ambos son directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta uno, el otro, por ende, va a aumentar igual. Si disminuye uno, el otro también va a tender a disminuir. Son directamente proporcionales. Van agarrados de la mano. Si uno aumenta, el otro aumenta. Ajá. O sea, es decir que si hay presión, hay poder. Ajá. Entonces, hermanos, si un cristiano no sabe qué es la presión, tampoco tiene conocimiento acerca del poder. ¿A qué poder me refiero? ¿Y a qué presión me refiero? A las presiones de la vida, no como la presión arterial que decía el hermano, ¿verdad? No, las presiones que a veces pasamos en la vida, nos presionamos por muchas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una relación entre la presión y el poder. Ajá. Entonces, hermano, le explicaba este fenómeno físico que pasa, donde aquí encontramos también un principio espiritual. Ajá, le decía yo, donde hay presión, donde no hay presión no hay poder, pero la presión puede producir poder. Ajá, tenemos que entender eso y que nos quede claro. ¿Alguna vez ha orado por recibir poder de Dios? ¿Cuántas veces hemos orado y le pedimos a Dios, Dios, permite que el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, ¿no? Llénanos del poder de tu Espíritu Santo. ¿Por qué a veces hacemos este tipo de oración? Muchas veces pensamos que porque teniendo nosotros el poder del Espíritu Santo, nuestra vida va a ser como que libre de problemas, ¿no? De sufrimiento, de todo eso. Creemos que para eso realmente es el poder del Espíritu Santo. Meramente para llevar una vida fácil. Ajá. Pero nos damos cuenta que no es así. Ajá, lo acabamos de ver. Una presión va a generar un cierto poder. Ajá. Entonces a veces no somos conscientes ni de lo que oramos, ¿verdad? Porque estamos pidiendo cosas que a veces no entendemos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque vivir una vida bajo presión, ¿a quién le gustan las presiones? A nadie, ¿verdad? No nos gusta presionarnos porque ¿por qué te presionas? Cuando algo se empieza a complicar en tu vida, ¿verdad? Cuando estás desesperado, cuando estás frustrado y ves que las cosas no te salen como tú quieres, empiezas a presionarte. Uh-huh. Y muchas veces optamos por dejar de hacer lo que teníamos planeado. Como no vemos el resultado que queremos y nos empezamos a presionar, mejor tiramos la toalla. Luego lo hago. Ahí cuando esté más tranquilo, y cuando estamos más tranquilos, ese estar tranquilo luego nunca llega y dejamos las cosas ahí. Entonces, una gran presión en la vida, hermano, produce un gran poder de vida. Uh-huh. Más poca presión en la vida resulta en poco poder de vida. Vamos a ver unos ejemplos para tratar de entender lo que estamos explicando. Y a la vez vamos a ver cuáles son algunas cosas por las que nos llegamos a presionar, o que Dios permite que te presiones, o que el enemigo permite, más bien el enemigo hace por presionar. Uh-huh. Vamos a ver sobre la presión del pecado. Vamos a poner
un ejemplo, hermano, para ver eso sobre la presión sobre el pecado. Imagínense que una persona siendo cristiano, involuntariamente diga muy frecuentemente mentiras. Ajá. Y para esa persona es difícil salir de ese pecado de la mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces como que no ve que si realmente le afecta el mentir o no le afecta mentir. ¿Por qué? Porque a lo mejor consecutivamente se sale con la suya o nadie lo cacha en sus mentiras, ¿no? Y sigue así. Pero, ¿cómo le haría esta persona para poder salir de ese pecado de la mentira? Fíjate que muchas veces no es hasta sentir la presión. ¿De qué tipo de presión? Cuando esa persona pueda ella sentir realmente la impiedad de sus mentiras, va a empezar a surgir algo en ella. Se va a empezar a presionar. Cuando esta persona empieza a sentir que entre más miente, más le falla a Dios, va a empezar una presión sobre ella. Ajá. Cuando esa persona decida, voy a dejar de hacer ese pecado, de mentir. Ya voy a dejar de mentir. ¿Qué va a pasar en su vida de esa persona? Va a empezar a sentirse demasiado presionada. ¿Por qué? Porque va a empezar a lidiar en tratar de dejar ese pecado. Y la presión cada vez va a ser mayor. Pero a la vez que aumenta esa presión, va a aumentar su voluntad en querer dejar de hacer ese pecado. Va a aumentar su fe para acercarse a Dios y pedirle y clamarle que le ayude a dejar ese pecado. Entonces, hermanos, vemos cómo la presión que a veces llegamos a sentir, porque si tú vas mintiendo y mintiendo y mintiendo, ¿qué va a pasar? Que te vas a empezar a meter en problemas, ¿verdad? Cuando te empiezan a cachar, es que las cosas no eran así, pero tú dijiste que sí eran así. Es que ya le mentiste a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, y ya no puedes estar lidiando con esa mentira, con las consecuencias. Ajá, te vas a empezar a presionar. Pero esa presión bien enfocada, hermano Miguel, va a generar un poder. Ese poder es el que nos interesa aprender. Ese poder es el que Dios quiere el día de hoy que nos enfoquemos ahí. ¿Cómo poder transformar esa presión que sentimos? En este caso el ejemplo es de un pecado sobre mentira, en un poder que nos pueda ayudar a restaurarnos. Ajá. Veamos cómo la presión del pecado nos da poder para ir a Dios en busca de liberación. Porque si no nos sintiéramos presionados, no lo hacemos, ¿verdad? Mire, veamos otra ilustración. Imagínese un creyente es incomodado por pensamientos impuros. Y él no tiene cómo refrenar esos pensamientos impuros. Mientras él no experimente presión, no tiene poder. Pero en el momento que él decida empezar a resistir, a lidiar con ese tipo de pensamientos, se va a empezar a generar en él también un poder. Ajá. Un poder que va a hacer que clame a Dios. Un poder que va a hacer que ahora esos pensamientos impuros los cambie por buenos pensamientos mediante la palabra, ¿verdad? E incluso la manera de ver el evangelio y
aceptar el Evangelio de Cristo, va a ser aún más fácil para él, puesto que esa presión que está ejerciendo en su vida va a ayudar a que él pueda desarrollar ese poder de vida para que su vida pueda ser transformada. Entonces recordemos, hermano, que la presión tiene como meta producir poder. Y debemos utilizar la presión en nuestro diario vivir para transformarla en poder a fin de progresar espiritualmente. Ahora vamos a ver la presión de la necesidad. ¿Alguna vez se ha preguntado si Dios oye su oración? Fíjate que hay personas que dicen, no, pues quién sabe, ¿no? Pues no sé, a veces ¿por qué dudamos o por qué creemos que Dios no oye nuestra oración? Porque a veces, hermana Perla, no vemos respuesta, ¿verdad? Cuando no vemos una respuesta inmediata, o pues le voy a dar 15 días a Dios para que me conteste, ¿no? Si no, pues empezamos a creer que Dios no escucha nuestra oración. ¿Y sabes qué pasa después de que te pones? Porque nosotros somos los que nos ponemos el límite. Oras una vez por algo, oras al siguiente día, y al siguiente, y tal vez oras 5 o 6 veces. Pero como no recibes respuesta, de orar por eso, se te olvida ya orar por eso. ¿Alguna vez le ha pasado? Que usted ora por algo, estoy orando, ¿no? Y al otro día también, y como no ve algo de parte de Dios, pues, o más bien nosotros no logramos verlo, ¿verdad? Tal vez Dios está preparando el terreno para que pueda esa petición venir a nosotros, pero nosotros nos desesperamos. No, pues ya para qué. Entonces, cuando creemos que nuestra oración no es escuchada por Dios. ¿Y a qué voy con esto, hermano? ¿Por qué crees que pase eso? Que te desesperes en orar por algo, o que se te olvide o que ya no lo hagas. Porque no tienes la presión de hacerlo. Si no hay presión, acuérdate que no hay ¿qué? Poder, ¿verdad? Si tú tuvieras, digamos, una enfermedad, ¿no orarías día y noche por esa enfermedad? Y por mucho tiempo, no por 1, 2, 5 días, tal vez hasta por años. ¿Por qué? Porque estás metido en esa presión, y esa presión te da el poder para poder clamar de una manera sobrenatural. ¿Alguien ha experimentado alguna vez una situación así en la que tú digas, esta vez, en aquella ocasión me la pasé orando día y noche, es más, no dormía, no comía, ayunaba? Porque a veces oramos, pero meramente luego nada más estamos balbuceando, ¿no? O ¿no te ha pasado en la noche que quieres orar y hasta te quedas dormido, ¿no? Llevas 2 minutos de oración y ya estás roncando. A mí me pasa luego, hermano, la verdad. Busco un tiempo donde no tenga sueño. Pero te voy a contar algo. Tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Que esa presión realmente sí genera ese poder. Muchos de ustedes, algunos supieron que la vez que secuestraron a mi esposa, ¿verdad? Otros a lo mejor no fue de su conocimiento. Pero en aquella ocasión, hermano, ¿tú crees que yo me quedaba dormido al estar orando? Imagínate yo orando por mi esposa que estaba secuestrada y ya roncando. No, claro que no. Yo sentí esa presión en mi vida, ¿verdad? La preocupación, el estrés, esa presión me llevó a orar a cada minuto, a cada segundo, a derramarme, a buscar a Dios realmente con el corazón. Yo no dormía, no comía. Y en aquella ocasión yo aprendí a postrarme ante Dios, porque sí oraba, pero no, ¿para qué me hinco, no? Así,
así lo hago. No, hermano, ¿sabes? Con la frente en el piso, mira, yo le rogaba a Dios, cuídala. Tráela de vuelta, con bien. Sentí tanta la presión, que esa presión se convirtió en ese poder. Ese poder me hizo ir a Dios, confiar en Dios y saber que Él no miente, que hay promesas que Él nos hace que se cumplen. Pero cuando eso pasa, cuando tú realmente, en este caso, oras. Ajá. No cuando estás ahí nada más haciéndole al cuento, parodiando, dice la hermana. Ajá. En aquella ocasión también yo encontré paz, hermano. Yo nunca había experimentado una paz de Dios hasta que se presentó esa situación. Yo pude sentir algo, me dijo, sí, ella va a regresar con bien. Y un día fui a ver a mi suegra y de repente la vi, estaba llorando, ¿no? También por la misma situación. Y yo me acerqué a ella y le dije, no llore. Su hija va a regresar con bien. No sé, algo me movió, dije, a ver si no hablo de más, ¿no? Dije, pues, no llores, suegra, su hija va a regresar con bien. Su hija tiene algo que tratar con Dios, pero Él tiene el control de todo. Y en unos días la vamos a ver aquí. Fíjese cómo esa presión fue transformada también en poder hasta para otros. Ajá. Y eso es lo que Dios está interesado en nosotros el día de hoy. Que esa presión que a veces tanto nos quejamos porque nos sentimos presionados, ¿verdad? Porque no nos gusta. Que le veamos el lado positivo. Que veamos lo que Dios quiere tratar en ese tipo de aspectos. Uh-huh. En este caso, hermano, te digo, ese poder nos ayudará a ser mejores oradores, a depender totalmente de Dios, ¿verdad? Muchas veces aquí hemos cantado, si tu presencia conmigo no va, ¿qué sigue? Yo no voy a ningún lugar, ¿verdad? Por a veces nomás lo cantamos por cantarlo, hermano. No, ni siquiera nos detenemos un momento a reflexionar qué es lo que estamos cantando, qué es lo que estamos diciendo. Ajá. Porque la mayoría de las veces nos movemos y queremos que Dios nos vaya siguiendo. Apúrate, Dios, que se nos hace tarde. Y no debe de ser así. Dios es el que nos debe de mover, nosotros irlo siguiendo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿ellos jalaban a Dios? No, ¿verdad? Dios les mostraba por dónde ir, con la nube y con la columna de fuego, ¿verdad? Entonces aprendamos esta lección, hermanos. La presión produce ¿qué? Poder. El propósito de la presión no es destruirnos, sino ser utilizada para nosotros, para transformarla en poder. Ahora vamos a ver la presión de las circunstancias, hermano. No solo el pecado y la necesidad crean presión, sino también las circunstancias, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué sobrevienen este tipo de cosas? Algunas son consecuencias, ¿verdad? De nuestra manera de vivir, que no actuamos luego de manera correcta, y algunas, la mayoría son consecuencias, pero hay cosas donde Dios tiene un propósito. Uh-huh. Ahora, ¿por qué vendrán todas ese tipo de circunstancias? Fíjese que muchos de nosotros, muchos de los creyentes, normalmente no reconocemos cuán preciosa es la vida regenerada que hemos adquirido. Y no porque nosotros la hayamos comprado o no la merezcamos, sino que Jesús pagó por esa vida regenerada. Ajá.
pudiéramos ser nacidos de nuevo y aún así ignorar que nuestra vida ha sido regenerada. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces la presión hace que se nos olvide eso. Porque nosotros en una vida regenerada, nacidos de nuevo, aceptando a Jesucristo en nuestro corazón, tendríamos que ser capaces de lidiar con cualquier tipo de situación. Pero muchas veces olvidamos esa vida regenerada que ya tenemos, que ya no somos los viejos, ¿verdad? Que ahora somos los nuevos en Cristo. Pero se nos olvida eso, hermana Mari. Y nos dejamos vencer a veces por la opresión. A veces por ese tipo de pensamiento o que no alcanzamos a discernir, es que vienen este tipo de situaciones para volvernos a centrar donde debemos estar. Ahora también en el texto, ya se borró. A ver, ¿podemos poner el 10, el 9? Me llamaba la atención que dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjese, hermano, que la Biblia nos habla sobre la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero también nos habla sobre el principio de la resurrección. ¿Cuál es el principio de la resurrección? El principio de la resurrección tiene que ver con la resurrección en sí. Ajá. ¿A qué voy con esto? A ver si se lo puedo explicar de una manera clara. Las cosas naturales por sí solas no pueden resucitar. Ajá. Las cosas naturales pasan por la muerte y no son capaces de volver a la vida. Lo que Cristo hizo fue pasar por la muerte, estar en la muerte, pero la muerte no tuvo un poder sobre él. ¿Por qué? Porque él no es natural. Ajá. Entonces por eso pudo vencer a la muerte. Aunque pasó por la muerte y estuvo en las manos de la muerte, no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque él no es natural. Él es Dios. Ajá. Ese es el principio de la resurrección. Ajá. ¿A qué voy con esto? Dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Fíjese cómo la palabra nos está diciendo por qué suceden ese tipo de cosas. Ajá. Lo natural, hermano, le decía yo, no resucita. Muchas veces nosotros llegamos a pensar, o a confiar, como dice la palabra, en nosotros mismos. Sí, yo puedo resistir tantas cosas, ¿no? Sí, yo estoy capacitado para aguantar tantas cosas. Pero ¿qué pasa si te llega un poquito más de carga? Hay que pasarlo entonces por la muerte, vamos a decirlo así. Porque cuando nos sentimos presionados, cuando estamos pasando por situaciones adversas, nos vamos muriendo espiritualmente. Nuestra relación con Dios empieza a menguar y te empiezas a morir espiritualmente. Por a veces en nuestras fuerzas creemos que, no, sí, es que yo soy fuerte. A mí no, cualquier cosa me derriba. No, ¿cómo? A mí. Entonces, hermano, a veces Dios permite eso para que aprendamos a reconocer qué realmente sí es de mí, qué realmente es de Dios. Ajá. Y todo aquello que no es capaz de pasar por la muerte es algo natural. Y Dios quiere que nos deshagamos de todo eso. Que dejes de confiar en ti mismo. Que todo aquello que te haga sentir confiado, que tú puedes aguantar lo que venga y más, Dios quiere que te deshagas de eso. ¿Por qué? Porque Él quiere que nada más confíes
en Él, aquel que es capaz de resucitar a los muertos. Entonces, independientemente de la situación en la que te encuentres, hermano, el problema que sea, deja de confiar en ti mismo. Dejemos de confiar en nosotros mismos, en que nosotros podemos. Y pasa, hermano, porque, mira, ¿cuántos somos? ¿Por qué crees que muchos no vienen? Porque confían más en ellos mismos, porque creen que actuando por ellos mismos van a encontrar la solución a sus problemas. Hay ocasiones donde sí pasan ciertas cosas y te es imposible venir, ¿verdad? A lo mejor no vienes una semana, pero cuando ya no vienes un mes, ahí estás confiando más en ti, en que tú puedes solucionar el problema que tienes, en vez de venir a buscar el consejo de Dios, la dirección de Dios. Ajá. Ya me perdí. Vamos a ver, hermano, también. Ay. Permítame tantito, ya se me trabó esto. Vamos a ver ahora la presión de la obra. Gran parte de la obra de Dios, hermano, debe pasar también por este tipo de presiones. Lamentablemente, pocos son los obreros que tienen experiencia o que parecieran estar dispuestos a pasar este tipo de situaciones. Ajá. Muchas veces, hermano, al trabajar en la obra de Dios, nos vamos a encontrar con muchas presiones, ¿verdad? Porque hay que dedicar tiempo, dinero y esfuerzo. Hay que quitarle un poquito de tiempo a tu familia para poder estudiar, prepararse. Hay quienes, por ejemplo, quitan tiempo a su familia para ir a la escuela, ¿verdad? Es a veces la presión, ¿verdad, hermana? De que, ¿por qué tengo que estar pasando esto? ¿Qué me cuesta ir y sentarme nada más ahí en la iglesia y ya? Pero no, queremos ir avanzando. Se va a generar cierta presión, donde a veces a lo mejor vas a querer hasta ya tirar la toalla y vas a decir, no, ya no puedo. Ya tengo problemas aquí, ya tengo problemas allá. Pero recuerda que la presión va a generar, ¿qué? Poder, hermano. Muchos de nosotros, y lo estamos viendo, estamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Debido a las presiones. A lo mejor hay quienes no estamos pasando por una situación tan difícil. A lo mejor nada más difícil, no tan difícil. Y a lo mejor podemos discernir y darnos cuenta de que algo productivo tiene que salir de esta situación. Pero hay quienes es demasiada la presión, hermana madre, que no alcanzan a ver. Trabajar en la obra de Dios es visitar a todas esas personas. Entre nosotros mismos, orar por nosotros mismos. Aunque digas, no, es que estoy presionado porque tengo que hacer unas cosas y hoy no quiero ir a la iglesia, es oración. No. Nos decía el hermano Miguel. A veces el trabajo, ¿verdad? Te presionas tanto. ¿Y cómo le voy a hacer? Yo he estado pasando unas situaciones también difíciles, pero la verdad el Señor ha estado hablando a mi vida, gracias a Dios. Y, por ejemplo, en el trabajo, en el negocio, digo, ya estoy harto, ya estoy bastante presionado, ya no me quiero sentir así. Entonces, voy a buscar de Dios. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá por añadidura.
Hay que confiar en Dios para que nos pueda dar solución a nuestros problemas. Digo, está bien, si no voy a vender, si no voy a trabajar, pues ni modo. Ni modo. Que así sea. Y ya para terminar, hermano, hubo una persona que pasó por una gran presión. Pero que de esa presión surgió el poder para llevar a cabo lo que tenía que hacer. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní. Fue tanta la presión, hermano, que la Escritura dice que sudó gotas de sangre. Creo que ninguno de nosotros nos hemos sentido tan presionados, ¿verdad? Al grado de que le hagas así y toda la mano te queda embarrada de sangre. ¿A quién le ha pasado? A nadie, ¿verdad? A nadie. Sí nos sentimos presionados, pero no a tal grado. Ok. El ser cristiano, hermano, significa que tú seas un imitador de Cristo. ¿Por qué crees que esa historia está ahí en la Biblia? Muchos de ahí se basan para decir que Jesucristo fracasó en su obra. Eso no está ahí para sostener esa teoría, ni tampoco está ahí para entretenernos, ni tampoco está ahí para que sientas compasión o lástima por Jesús. Esa historia está ahí, hermano, para enseñarte, para enseñarnos que vivir bajo una presión no siempre es malo. Algo productivo puede salir de todo esto. Ahí fue el momento decisivo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya sabía que iba a ir a entregar su vida por ti y por mí. ¿Tuvo miedo? Claro que tuvo miedo, era un humano como tú y yo. ¿Se sintió presionado? Claro que sí. Por esa presión le dio el poder que necesitaba, porque Él hizo prácticamente todo lo que dijimos ahorita. Oró, confió, obedeció, hizo la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces esa historia, hermano, está para que nosotros hagamos lo mismo. No para que cuando nos sentamos presionados inmediatamente digamos, ay no, yo ya no voy a la iglesia. Ay no, yo ya no voy a leer. Ay no, yo ya no voy a hacer esto. Yo ya no voy a pelear por mi matrimonio. Yo ya no voy a pelear por mis hijos. Yo ya voy a dejar de orar por tal persona porque ni siquiera cambia. No. Esa historia está ahí para enseñarnos, hermano, que debemos ser fuertes ante ese tipo de situaciones. Porque Dios la abandonó o no la abandonó. No, ¿verdad? ¿Por qué entonces abandonarnos a nosotros? Más en cambio a veces sí nos podemos llegar a sentir medio abandonados, ¿verdad? Cuando la situación se complica. Pero acuérdate, hermano, que entre más presión tengas, más poder va a haber en ti. Pues eso es todo, hermano, y vamos a orar para que sea Dios fortaleciéndonos en esos momentos donde la presión pareciera interminable, donde en esos momentos donde la presión quiere derrumbar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Ese es uno de los objetivos de la presión, que tú aprendas a confiar en Dios mediante la presión. Y yo creo que muchos de nosotros estamos pasando por situaciones así. Se refleja en la iglesia. Y no todos somos capaces de tomar las decisiones correctas, y no todos somos capaces de transformar esa presión en un poder que nos ayude a crecer espiritualmente. Pero ¿qué le parece si el día de hoy oramos? ¿Nos ayuda, hermano Miguel? Oramos porque esas presiones que pasemos en nuestro diario vivir, sea Dios ayudándonos a transformarlas en poder para nuestro beneficio. ¿Le parece? Vamos a orar, hermano.